Bien, amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría de verles y de estar acá un domingo más para compartir con ustedes. Qué alegría poder estar juntos para alabar, bendecir al Señor, adorar su nombre juntos y estar reunidos, amados, como dice su palabra. La palabra del Señor nos llama a estar juntos, nos llama a estar congregados y es importante, amados, que seamos fieles y nos comprometamos con este llamado del Señor, de congregarnos, de estar juntos, de ser parte de una parte del cuerpo de Cristo. Así que les bendigo, les amo mucho y saludamos también a nuestros amados que nos ven por la transmisión, orando y confiando en el Señor de que pronto van a poder estar acá para que alabemos y bendigamos juntos el nombre del Señor. Amén. Amados, hemos estado las últimas 5 semanas hablando acerca del compromiso. Amén. Vimos lo importante que es el compromiso, por qué el Señor nos llama a un compromiso, por qué tenemos que comprometernos con el Señor. Vimos de forma majadera qué es básicamente un compromiso, qué es lo que compone un compromiso, ¿verdad? La palabra y el grado de esfuerzo que se requiere para que cumplamos con este compromiso. Y en particular, lo que hemos estado viendo es el compromiso que tenemos que tener con el Señor de un llamado que Él nos ha dado. Hemos visto hasta acá con mucha claridad a través de la palabra que hay un llamado que el Señor nos hace como sus hijos, como su iglesia, que es extender el reino. Amén. Que es llevar la palabra, comunicar la palabra, hablar y llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Jesucristo, lo que Él ha hecho. Amén. Lo que nosotros hemos visto y oído, como bien decía Pedro y Juan, ¿verdad? Delante de las autoridades. Lo que hemos visto y hemos oído, eso no podemos dejar de decirlo, no podemos dejar de testificarlo. Y así también nosotros, todos tenemos de una forma u otra la capacidad para cumplir con este compromiso, de ir y llevar el reino, de ir y llevar la buena noticia del Evangelio. Recuerden que esto es lo que entendemos como iglesia como la gran comisión. La gran comisión. Dentro de todas las comisiones posibles, esta es la gran comisión. Y de todo lo que nosotros entendamos que es llamado y que es propósito del Señor para nuestras vidas, en algún momento de lo que nosotros entendemos como ese llamado, esto tiene que converger aquí, en extender el reino. No nos podemos desvincular de este llamado del Señor. Amén. Porque esa es la razón por la que no todos estamos acá. Es porque un día alguien obedeció ese llamado. Y ese alguien nos predicó. Y ese alguien nos compartió. Y quizás nos encontró en un momento difícil, en un momento de dolor, en un momento de crisis, en una fractura de todo tipo, física, emocional, qué sé yo, de todo puede haber sido. Pero ahí llegó el mensaje. Ahí llegó este mensajero del Señor que nos trajo la verdad. Amén. O a lo mejor otros tuvieron la bendición de que sus mismos padres hicieron este trabajo desde que eran chiquititos y tuvieron la bendición de crecer en los caminos del Señor. Pero alguien tomó la decisión de obedecer este llamado, esta comisión. Entonces, entendiendo esto, es importante que nosotros nos determinemos a obedecer al Señor, que nos comprometamos con el Señor, para que entonces podamos llevar a cabo esta tarea, que es tarea de todos aquellos que entendemos y sabemos y tenemos certeza de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, vimos que a través de lo que nos dice la Escritura en Romanos, si no hay alguien que lleve el mensaje,
si no hay alguien que lo predique, no es imposible que haya gente que conozca al Señor, que venga al Señor. Por lo tanto, vimos respondiendo a esas preguntas que plantea ahí mismo el apóstol Pablo, es necesario que haya alguien que envíe, que en la iglesia, aquellos que son enviados tienen la responsabilidad de predicar, y eso somos todos. Y si hay alguien que predique, entonces va a haber gente que va a poder escuchar, que eventualmente va a creer y que luego va a invocar el nombre del Señor. Pero estas tres últimas cosas no van a pasar si no hay alguien que les predique. Y la responsabilidad de predicar es de todos nosotros. Amén. No es solo mía por pararme en un púlpito, es de nosotros, todos, por ser hijos de Dios. Tenemos el llamado de Dios de hacer esto, de llevar la buena noticia de Jesucristo. Y vimos la semana pasada entonces que Jesús, ahí en el Sermón del Monte, partiendo, Él hace una declaración muy importante a sus discípulos y a la multitud que les seguía. Y les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la razón por la que somos la luz es porque Cristo está en nosotros, porque Él es la luz. Y cuando nosotros llevamos entonces el Evangelio, cuando nosotros llevamos la buena noticia de Jesucristo, lo que estamos haciendo es llevar luz. Luz. Y es importante que no nos olvidemos de esto, amados. Todos aquellos que no caminan con Cristo están en tinieblas. Están en tinieblas, amados. Por eso tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Porque hay gente a la que nosotros decimos amar que camina en tinieblas. Y existe la posibilidad, porque también lo vimos en Romanos, que después de haberles hablado, después de haberle testificado, no crean. Pero esa no es razón para seguir testificando de Cristo. Porque es la predicación del Evangelio la que va a traer la respuesta del creer. Es la predicación del Evangelio la que trae la respuesta del creer. Porque recuerde esto, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Es probable que hay algunos de ustedes que estén acá porque alguien no solo les predicó, sino que les insistió. Y le insistió. Y le insistió. Y le insistió. Y le volvió a insistir. Y le insistió. Y escuchó. Y quizá hay algunos que le habló y creyó. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es algo que no tenemos que dejar de hacer. Predicar, testificar. ¿De qué? De Cristo. Probablemente la mayoría de ustedes aquí conoce al pastor Mark Garver. ¿Sí? ¿Lo conocen? Bueno, él es mi pastor, está ahí vinculado con nosotros. Yo estoy de continuo juntándome con él hace el trabajo pastoral conmigo. Y su testimonio es ese. Él no quería nada con el Señor. Y su hermana le predicaba. Y le insistía. Y le insistía. Y le insistía. Se enojaron, pero ella le insistía. Le insistía y le insistía. Y se enojaban de nuevo, y le insistía, y le insistía. Y un día se aburrió. Y su pensamiento fue, voy a ir una sola vez a esta reunión donde me está invitando, y chao. Con eso ya le voy a decir que ya hice lo que quería. Así que le dijo, ya. Voy a ir contigo, te voy a acompañar. Ese día
que dijo eso, vino a una reunión a la que le invitaron. Y ese día, amado, pasó todo lo que tenía que pasar. El Señor tocó su corazón, el Señor le habló, el Señor le ministró. Y el resto es historia, amado. Pastor de una gran iglesia, ahí en Alabama, más de 30 años en el ministerio, porque hubo alguien que le insistió, 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 que estuvo dispuesto a que él se enojara, se disgustara, pero amado, vino ese día y el Señor obró sobrenaturalmente. Porque hubo alguien dispuesto a llevar el mensaje, que estuvo dispuesto a llevar la luz de Cristo. Así que no se desanime si a su alrededor tiene gente media dura. El Señor es el que hace la obra. Amén. Así que no se desanime, solo sea un sembrador y siembre, siembre, siembre. Con insistencia, siembre. No se canse, no se agote. Lo que dice Gálatas, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse, no se canse. Así como quizá hay alguno acá o que nos está viendo también que está aquí hoy porque hubo alguien que no se cansó, ni se agotó. Entonces, amados, yo hoy día quiero comenzar a hablar de otra cosa. Bueno, no totalmente desvinculada, pero avanzando. Y de aquí a los próximos 4 domingos vamos a estar hablando acerca de Jesús. Porque nuestro mensaje es Jesús, ¿verdad? Es Cristo, es lo que Él ha hecho. Entonces vamos a estar hablando acerca de Jesús. De aquí a unos 4 domingos más vamos a estar hablando de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos conocer de Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cómo se le conoce a Jesús? Y vamos a rematar este tiempo en el fin de Semana Santa. ¿Amén? Esa semana además vamos a estar haciendo algunas cosas, así que esté atento también para la información que le vamos a estar compartiendo. Nos vamos a juntar ahí un día adicional también esa semana, vamos a tener un tiempo especial. ¿Amén? Porque recuerde que ese es el tiempo de Pascua, es el tiempo en el que como iglesia hacemos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección en victoria. ¿Amén? Yo sé que vivimos un evangelio de resurrección, pero es un tiempo especial para conmemorarlo. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? Hay cosas que nosotros decimos de Jesús que tenemos que entender por qué las decimos. Porque son cosas que creemos. Entonces yo hoy día quiero hablarles acerca de Jesús el Salvador. Jesús el Salvador. Podríamos hablar de esto muy largo, pero hay algo puntual que quiero entregarle hoy día. Jesús el Salvador. Cuando vinimos a Cristo, me imagino todos, cuando nos predicaron, nos dijeron esto, ¿verdad? Aquí todos le hicieron esta pregunta: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Sí? ¿O a alguien le predicaron otra cosa? ¿No? Bien. Y dijimos que sí. ¿Amén? ¿O hay alguien aquí que no conoce al Señor? ¿No? Ya. Y lo aceptamos entonces como Señor y Salvador. Y Salvador. Y eso está bien. Está bien.
Pero lo que yo quiero mostrarle hoy, y que es muy importante que siempre lo recordemos, es que entendamos de qué nos salva Jesús. Si Jesús es nuestro Salvador, si tú dices que Jesús es tu Salvador, ¿de qué te salvó Jesús? ¿De qué te salvó? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿De qué nos salvó Jesús? Vamos, esto es muy importante, porque cuando nosotros llevamos el mensaje, le decimos a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Y de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos salvó Jesús? ¿Por qué es nuestro Salvador? ¿Por qué nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador? Entonces vamos a ver eso hoy. Vamos a Lucas capítulo 2. El Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos al versículo 10. En este capítulo Lucas está hablando y se nos está narrando acerca del nacimiento de Jesús. El versículo 7 de hecho termina esa parte así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Lo que sigue después es lo que ya sabemos acerca de los pastores, aquellos pastores que les llega el mensaje. Bueno, leamos desde el 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Se les apareció un ángel, amado. No es cosa menor. Un ángel se apareció y les dice esto. Versículo 10. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el anuncio del ángel. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor. Cuando a los pastores se les anuncia esto, para este tiempo en particular, en el que Jesús nace, que viene al mundo, tenemos que entender que el pueblo de Israel ya había tenido muchos salvadores. ¿Sí? Ya había tenido muchos salvadores. Si usted leyó el Antiguo Testamento puede ver eso. El libro de los Jueces, por ejemplo, nos narra y nos muestra que constantemente necesitaban de un Salvador. Este personaje que tenía esta connotación de libertador, que venía a salvar al pueblo. Ahí usted va a hacer memoria rápido: Sansón, ¿se acuerda? Y otros. Josué tiene ese perfil, David, ¿verdad? Gente que venía a salvar, a rescatar, a libertar. Entonces ellos no estaban ajenos a esto. Mire de hecho lo que dice Nehemías 9:27. Nehemías es un sumario acá. Dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales les afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. ¿Sí? Haciendo memoria de tiempos pasados. Mira lo que dice: les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Entonces Israel ya había tenido muchos salvadores humanos que tenían este perfil. Pero ahora el ángel lo que está anunciando es un Salvador que además es el Señor. Ha nacido un Salvador. Un Salvador. Esto ellos estaban esperando.
la promesa del Mesías ya estaba, ya existía. Ellos esperaban que viniese un Salvador. Y este Salvador que está anunciando el ángel no es un Salvador como los demás. Este es único, es irrepetible. Y Jesús lo que hace con este título de Salvador es que le da un nuevo significado. Un significado eterno. Jesús no es ese tipo de Salvador. Jesús es un Salvador eterno. La forma en la que Él viene a salvar no es de esta forma, como ellos esperaban. Este es el gran problema de Israel. Ellos esperaban un Salvador que tenía otro perfil, no el de Jesús. Un Salvador con un perfil davídico, un guerrero, un rey fuerte, poderoso, capacitado en batallas. Ellos vivían en un tiempo de opresión en este tiempo, ¿se acuerda? Entonces eso es lo que esperaban. Y dice entonces el ángel que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Ahora, si usted ha leído historia, me imagino que sí, usted sabe que Jesús no va a salvar a Israel como ellos esperaban. ¿Cierto? No viene Jesús, cae del cielo y le cae con todo a Roma. Sabe que eso no pasa, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús no viene a salvarlos así. No viene a salvarlos así. Entonces, si Jesús es anunciado como el Salvador, ¿cómo y de qué nos salva Jesús? Esto va a ser algo que vamos a seguir viendo en el Nuevo Testamento. Jesús es nuestro Salvador, pero ¿de qué nos salva? ¿Cómo nos salvó? Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos da la respuesta de hecho. Comenzando el Evangelio, ¿sabía? Vamos a Mateo 1. También vamos a leer el relato de Mateo respecto al nacimiento de Jesús. Vamos a leer desde el 20, dice. Desde el 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, a María, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Escucha esto. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, amados, es el Salvador, es nuestro Salvador. Esa palabra Salvador en griego es la palabra soter. Jesús es nuestro Salvador, nuestro soter, porque nos ha salvado del pecado. Del pecado. De eso nos ha salvado Jesús. Del pecado. Del pecado. Jesús es nuestro Salvador, y cuando nosotros decimos eso, y lo que estamos diciendo con eso es que reconocemos que Él nos salvó del pecado. Amén. De eso te salvó el Señor, amado, del pecado. Gloria al Señor por eso. Él nos salvó del pecado. Él nos salvó del pecado. ¿Entendemos que ese es el problema de la humanidad?
Es el pecado. Es el pecado. Probablemente todos los que estamos acá estamos de acuerdo y van a coincidir en pensar que nuestro tiempo, la sociedad de este tiempo, de esta era, está en decadencia. ¿Sí? ¿O alguien cree que estamos en un tiempo virtuoso? Con las cosas que ve y sabemos. Y la razón de eso es el pecado. Es el pecado. La decadencia continua del ser humano es por eso, es el pecado. Recuerda el principio, vamos a hacer una clase de escuela dominical. El principio, Dios crea todo perfecto, crea al hombre, la mujer, Él les da autoridad por sobre todo, les da el señorío por sobre todo, no hay nada excepto Él quien tiene más autoridad. Sobre todo podían reinar, sojuzgar, y Dios les dice que pueden comer de todo excepto de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y sabemos que viene la serpiente, engaña a la mujer, el hombre obedece, cree el engaño que la serpiente le hizo a la mujer y comen. Pecaron. Y de eso usted sabe la historia. Ellos son expulsados del jardín y comienza la debacle. Lo siguiente que vamos a leer en las próximas páginas, ¿verdad?, es el relato acerca de los hijos de Adán y Eva. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Caín y Abel. Muy bien. ¿Y qué es lo primero que vemos en este relato? ¿Virtuosismo? Un hermano que mata al otro. El pecado, amado, es el problema de la humanidad. Todo lo malo que vemos hoy día es consecuencia del pecado. Por eso cuando usted habla con gente y le dice, no, pero mira, si Dios existiese no hubiese todo lo malo. Y la respuesta está fácil ahí, amado. Es que Dios entregó la solución a ese problema. Porque el problema de eso se llama pecado. Este mundo es malo por el pecado. Por eso la humanidad necesita al Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. El único capaz de salvarnos del pecado es Jesucristo. No hay otro Salvador. Por eso no hay otro lugar donde podamos ir. No hay otra cosa. Por eso cuando la gente anda como en esta búsqueda espiritual y empieza como a andar y a coquetear con las cosas místicas, amados, se va a perder. Y es necesario que alguien le entregue la verdad, que le entregue el mensaje de Jesucristo, porque lo que tiene que lograr encontrar en esa búsqueda es al Salvador, quien le va a salvar de los pecados, de sus pecados, de todos los pecados. Porque todo ese misticismo el cual puede encontrar y ciertas experiencias espirituales que puede decir tener, no va a solucionar eso, amado. Y pueden ser gente buena, dentro de ciertos estándares, pero amado, el único que nos salva del pecado es Jesucristo. El único. Y de eso nos salvó Jesús, del pecado. Amén. Mira lo que dice Lucas 19:10. Avancemos.
En Lucas 19, la primera parte nos habla del relato de Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerda de esa historia? Zaqueo era un pequeñito que quería ver a Jesús, se sube a un árbol y Jesús lo ve y le dice: nos vamos a encontrar en tu casa. Y él prepara un banquete. ¿Sí? ¿Se acuerda? Zaqueo, por cierto, era un publicano y era rico. Vamos a leer la última parte. Vamos a leer desde el 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, mire lo que dice: el Hijo del Hombre, se está refiriendo al mismo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este relato es muy hermoso porque nos muestra que tan solo el encuentro de Zaqueo con Jesús lo vuelca a él al arrepentimiento. Y Zaqueo, delante de Jesús, sin que él le dijese nada, él reconoce sus pecados. Él reconoce que había defraudado, él reconoce que había estafado a gente. Y le dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Eso es lo que hace el Señor, amado, en nuestras vidas. Nos lleva al arrepentimiento. Y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pasa este acto de Zaqueo y dice: hoy ha venido la salvación. ¿De qué? Sus pecados. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, la intención del corazón de Dios es salvar. Es salvar. ¿Salvar de qué? Del pecado. De los pecados. En Lucas 15, no lo vamos a leer porque es largo. En Lucas 15 hay 3 parábolas. La estudiamos hace un tiempo atrás cuando hablamos de la misericordia. Hay 3 parábolas. Y las 3 parábolas nos hablan acerca del mismo mensaje. A través de parábolas Jesús nos muestra que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere salvar a los perdidos, que Dios quiere salvar a aquellos de sus pecados. Entonces, en esa misma parte vamos a encontrar la parábola de la ofrenda de la viuda, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Se acuerda? Y en estos 3 relatos vamos a ver, a través de las 3 parábolas, que la intención de Dios es buscar y salvar. Buscar y salvar. Buscar y salvar. La oveja perdida deja las 99 y va a buscar a la perdida. Y como siempre le explico, esa no es la parábola del hermano descarriado, ofendido que se fue de la iglesia. Son los perdidos. Son los perdidos. A esos también los amamos y queremos que vuelvan, pero no son de los que está hablando acá. Ese otro versículo para esos hermanos. Estos son los perdidos. El mundo está perdido
y Dios quiere alcanzarlos. ¿Y cómo ha dispuesto Dios que sean alcanzados? A través de la iglesia. Por eso nos entregó la gran comisión. La moneda perdida, el hijo pródigo. Va, vende todos sus bienes, los despilfarra y luego quiere volver. Y Dios le extiende misericordia y lo recibe. Porque lo quiere salvar. No quiere que se pierda. Entonces le extiende el perdón. Porque después de haber despilfarrado todo, ahora lo que hace el Padre es extenderle misericordia y perdón. Le cambia sus vestiduras, lo restituye, lo salva, lo salva. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Amén. Dios ya nos ha salvado, ya ha hecho la obra que nos salva. Entonces Jesús es nuestro Salvador porque nos ha salvado del pecado. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:10. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Leamos desde el 8 mejor para que se entienda bien. Dice, por tanto, 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, es decir, de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, ¿qué cosa? La gracia. Ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, mira lo que dice ahora, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús es nuestro Salvador y Él nos salvó del pecado. Y mira lo que dice acá, el cual quitó la muerte. La muerte. Él nos salva quitando la muerte y sacando a luz la vida. ¿Y qué tiene que ver la muerte? Nos estamos enredando, nos estamos complicando. Es que, amado, la consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. Cuando rememoramos ese momento, cuando el hombre y la mujer pecan, la consecuencia de ese pecado es muerte. Son separados de Dios. Eso es muerte. Muerte no es solo el cese de la vida en la carne, el cese de la vida en la carne. Es esta separación. Muerte. Por eso aquellos que no conocen a Cristo están muertos. Entonces entendemos lo que nos dice acá, que la muerte ha sido quitada
Porque hemos sido salvos del pecado. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 15? Vamos rapidito ahí. El 54. Esta frase muy famosa de Pablo dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Recuerde que en este capítulo Pablo está hablando acerca de la resurrección. Y el 55 dice esto, escuche: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero como Jesucristo nos ha salvado, entonces Él ahora pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque Jesucristo nos ha salvado. Nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? Del pecado, amado. Del pecado. Mira lo que dice Tito 2. Amado, esto es importante que lo sepa. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su venida. Amén. Y el 14 dice: quien se dio a sí mismo, ¿quién? Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire lo que ha hecho el Señor. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Jesús ya nos redimió de toda iniquidad. Él ya nos libró del pecado. Él ya nos salvó. Él ya te salvó, amado, del pecado. Por eso mira cómo dice esto: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros podemos hacer esto. Podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Sin Cristo no existe esta posibilidad. No existe. Ni siquiera hay conciencia de eso. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso el mundo necesita a Cristo. Porque solo Jesús es el Salvador. Porque solo Jesús nos ha salvado del pecado. Y Él ya nos libró del pecado y por tanto ya nos libró de la muerte. Él ya venció la iniquidad. Entonces no le tememos a esas cosas porque sabemos que Jesucristo ha vencido.
Y ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué salvos del pecado? Porque como les dije hace un instante, porque el pecado es el problema del mundo, de la humanidad. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso es importante que nosotros entendamos esto también, amados. Jesús nos salvó del pecado. ¿Entiende eso? De eso nos salvó el Señor, del pecado. Amados, ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno. Ninguno. Necesitamos la salvación de Cristo en nosotros. Ninguno de nosotros puede creerse lo suficientemente bueno, lo suficientemente leal, fiel, todos los buenos atributos. No basta, amado. No basta. Necesitamos del Salvador. Necesitamos de Jesucristo. Recién hablábamos de esa esperanza mesiánica que tenía este Israel del primer siglo. De este guerrero, de este vencedor, de este campeón. Y a veces nosotros, nuestra idea de Jesús como Salvador no es eso, pero es la misma dinámica. Que nosotros estamos esperando al Salvador que viene a resolver nuestra vida. Entiéndame bien lo que le voy a decir. Entonces, el Salvador que estamos esperando es que nos resuelva la finanza, que resuelva nuestro matrimonio, que cambie y transforme a nuestros hijos. Y no hemos entendido que el problema que viene a resolver Cristo es el pecado. Y muchas veces, escucha esto, y muchas veces la razón por la que estamos lidiando con todas estas cosas es por el pecado, amado. Cosa que Jesús ya resolvió en la cruz. Pero nosotros estamos esperando otra cosa porque tenemos una idea de Salvador que no tiene nada que ver con lo que Él ha dicho que vino a salvar. Entonces estamos esperando un campeón que venga a resolvernos todas las cosas. Por eso a veces nosotros también entregamos el mensaje mal, porque entregamos el mensaje con un triunfalismo que no existe, amado. Porque lo que vino a salvar Cristo en nosotros es el pecado. Y cuando nosotros entendemos lo que Él vino a salvar y a cambiar y restaurar en nosotros es eso, ahí es cuando la vida comienza a cambiar, amados. Ahí. Porque es ese cambio, esa transformación la que trae la transformación en todas las otras áreas de nuestras vidas. Porque lo más probable, para no decir seguro, que están todos esos otros problemas es por el pecado, amado. ¡Uy, pastor, me está acusando de pecador! Amado, pero lee la palabra. Si de esto nos vino a salvar el Señor, del pecado, del pecado. Por eso vamos a escuchar cosas como esta. Efesios 2, amigo. Desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Paramos ahí. Mire, esta es la condición de todos sin Cristo. Muertos. Muertos en delitos y pecados. Muertos. Pero en esto, muertos en delitos y pecados. Y amados, de ahí nos sacó el Señor. De ahí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque le está escribiendo a la iglesia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pero en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así erais. Todo esto tiene que ser pasado para nosotros, amados. De lo contrario, necesitamos conocer a Cristo. Se lo digo de nuevo. De lo contrario, necesitamos conocer a Cristo. Antes, vosotros erais así. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? De nuevo. ¿Salvos de qué? Del pecado. Salvos de todas estas cosas que acabamos de leer. De vivir conforme a la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ser hijos de ira, conforme al príncipe de la potestad del aire. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, mire qué hermoso el Señor, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De nuevo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, somos salvos del pecado porque sin Cristo estamos muertos. Y muertos en delitos y pecados. Amados, el hombre, el ser humano, no necesita meramente un guía, un maestro, un gurú. El hombre está muerto. Y por lo tanto necesita a alguien capaz de resucitar su espíritu, de resucitar su alma. Y ese es Cristo. Y no otro. No otro. No otro. Cristo. Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3, desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, mira este juego ahora, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora yo le pregunto acá, porque habéis muerto. ¿Habéis muerto qué? Muerto con Cristo. Ha muerto nuestra carne. Han sido crucificados nuestras pasiones, nuestros deseos, porque Él nos ha salvado. ¿Cuántos de acá se bautizaron? Cuando usted se bautizó, debió haber entendido esto, que lo que estaba haciendo es señal de volverse uno con Cristo en su muerte y su resurrección. Por eso a esas cosas, amados, estáis muertos. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mira el condicional, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces la búsqueda está en lo de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Habéis muerto con Cristo y resucitado con Él.
4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Podemos hacer esto por Cristo, porque Él nos ha salvado. Sin Cristo, amado, esto es imposible. No se puede. No tienes la capacidad de hacerlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mira lo que dice el 7 de nuevo, tal como en Efesios, en las cuales vosotros, mire qué lindo Pablo, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Antes, ahora obviamente tú no andas en eso. Cuando vivíais en ellas. Antes, ahora no. Le tiene fe. ¿Cierto? Le está poniendo una fichita de confianza. Antes ustedes. Entonces les pega el palo, pero después dice, antes ustedes andaban en eso. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. Pero esto solo lo podemos hacer aquellos que hemos sido salvados por Cristo, que hemos tomado del don de la salvación por la fe en su obra, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos a unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados, de todas estas cosas nos ha salvado Cristo. Cristo. Y amados, esto es lo que tenemos que llegar a entender. Jesús nos salva de todas estas cosas, porque todas estas cosas son malas, son dañinas. Cuando tú lees estas cosas que te muestran de las que te salvó el Señor, tenemos que ser capaces de entender que el Espíritu abra nuestro entendimiento para que logremos entender que lo que quiere hacer Dios no es coartar nuestra libertad, no es que Él está empecinado, o la iglesia, o la Biblia, en que seamos fomes, en que no hagamos las cosas que nos gustan, que no hagamos las cosas que nos traen deleite. Es que todas estas cosas, amados, hacen mal al que la practican y hacen mal a los demás. Ese es el problema. Por eso es importante entender de qué nos salvó Cristo. Él nos salvó del pecado.
para que no siga obrando este mal en medio de nosotros. Todas estas cosas que están listadas acá, que leímos en Efesios, que leímos en Colosenses, ese es el tema, amado. No hay una intención de coartar libertades, deleites, pasiones. Amados, son cosas que son malas, que hacen mal, que dañan al ser humano. Que la práctica continua perpetúa esa decadencia. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque, amados, cuando él dice esto, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, amado, eso trae mal, hace mal. Entonces aquí es donde tenemos que entender que son de estas mismas cosas que hoy día vemos una sociedad hiper erotizada, que hoy día vemos cómo está proliferada por todas partes la pornografía. Abuso, tráfico infantil. ¿De dónde crees que vienen todas esas cosas? Amado, de eso, del pecado. Y tú debes pensar, pero si eso es un extremo, amado, si una cosa lleva a la otra. Ese es el tema. Por eso tenemos que entender, de esto nos salva Dios, nos salva del pecado. Nos salva del pecado. Cuando dice luego que nos salva de la avaricia, que es idolatría, de la codicia. Amados, tremendos pecados salen de ahí. Tremendos males salen de ahí. ¿De dónde crees que vienen todos esos abusos que se ven en las esferas económicas y financieras? ¿De dónde crees que nacen? De esto, de la avaricia y de la codicia, que son pecado. Y son pecados, amados, que son gruesos porque dañan sociedades enteras. No fue el mal que le afectó a uno nomás. Amados, sociedades enteras, naciones enteras pueden sufrir por ese pecado, la avaricia y la codicia. Por eso tenemos que entender de qué nos libró Dios, de qué nos salvó. Nos salvó del pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él nos salvó de estas cosas, entonces nuestra vida comienza a cambiar. Porque cuando esas cosas son quitadas y son removidas, entonces nosotros podemos comenzar a ver el cambio y la transformación. ¿Entiendes? Por eso todas estas cosas, como te digo, hacen mal. Lo mismo luego, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Todas esas cosas hacen mal. Entonces tenemos que entender que Jesús nos vino a salvar de esas cosas y nosotros tenemos que creer en el Salvador y creer que Él vino a salvarnos de esas cosas. Que cuando yo identifico que esas cosas pueden estar en mí, yo voy delante del Señor y digo, Señor, tú eres mi Salvador. Y tú me has salvado del pecado. Y por eso yo expongo estas cosas de ti delante de ti y creo que tú las quitas porque tú ya has vencido el pecado. De eso nos salvó. De eso yo quiero estar salvo y libre, amado. No sé tú. Esa es la obra salvadora de Cristo. Nos salvó del pecado.
Nos salvó del pecado. Todas estas cosas que hemos leído en Efesios y Colosenses, que ya las leímos, amados. Las mentiras, las palabras deshonestas, las borracheras, las orgías. ¿Por qué? Porque hacen mal, dañan, destruyen. Por eso tenemos que renovar y entender correctamente qué es la obra del Señor. De que Él nos vino a salvar. Y darnos cuenta, amados, que hay cosas que incluso podemos estar padeciendo por eso. Porque no hemos dejado que Cristo sea el Salvador real de nuestras vidas. Tenemos otra idea de lo que es Él como Salvador. Pero Él nos vino a salvar del pecado. Del pecado. Por eso nos dice las epístolas constantemente, dejen estas cosas, hagan morir estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció sobre ellas y por lo tanto nosotros podemos dejarlas. Porque este es el tema, si nosotros no las dejamos, vamos a comer sus consecuencias. ¿Entiende eso? Si nosotros no las dejamos, vamos a comer de sus frutos. Y no queremos eso. Amados, Dios a través de Cristo ya ha hecho la obra. Él nos ha salvado. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sóter porque nos ha librado del pecado. Permítame terminar con esto. 2 Corintios 5. Y mientras leo esto, los que nos van a ayudar con la cena nos ayudan, por favor. Según Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados, esto es una realidad en Cristo. Esto es una realidad en Cristo. Pero que tiene que ser vivida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amado, ¿entiendes esto? Lo que dice acá. ¿A qué se refiere? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Entiende lo que nos dice ahí? Porque por el pecado no somos merecedores de nada, amado. Delante de Dios, por el pecado no somos merecedores de nada. Nada. Pero dice que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, para que entonces pudiese llegar a nosotros el mensaje de la reconciliación. De nada somos merecedores, pero no nos está tomando en cuenta los pecados, amados. Por eso podemos ser ministros de reconciliación y llevar este mensaje. Porque a pesar del pecado, recuerda lo que decía Efesios, estando aún muertos en delitos y pecados, Dios con su gran amor que nos amó.
nos hizo ministros de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué tremendo, amado. Justicia de Dios en él. Amado, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sóter, porque ha reconciliado a Dios y al mundo por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Entonces, cuando llevamos el mensaje de que Jesús es el Salvador, de esto nos salvó, amado. De esto nos salvó Jesús. De esto salvó Jesús al mundo. Y reciben de esto aquellos que han creído en Él. Amén.